Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa que estudia la comunicación de los gobiernos, de los empresarios. En esta Hora de Maquiavelo, bueno, de crisis, de pandemia mundial, vamos a analizar un poco la comunicación, cómo sigue la comunicación de Alberto Fernández después de esta, a ver, llamémoslo, esta peste simbólica que atacó a Fernández con dos crisis dentro de la crisis muy graves y no muy bien manejadas en cuanto a la comunicación, que fueron, primero, a ver si tenemos la imagen por ahí para ilustrar un poquito. Primero, el viernes de la semana pasada, esta impericia increíble de haber largado a millones de jubilados a hacer colas en los bancos, además en la mayoría de los casos muy desordenadamente, para cobrar. Realmente no se entiende cómo el presidente, como consecuencia de eso, no echó a nadie. Y dijo, pucha. La verdad que para un error tan grave, recordemos que en Italia se considera uno de los problemas que tuvo el coronavirus y la grave afectación que tuvo el norte de Italia, la Lombardía. Se recuerda un partido de fútbol que no se debía haber jugado, cuando ya estaba el virus a full en Italia, entre, creo que era el Atalanta y el Valencia en Milán. Bueno, ahí disparó el drama que fue el norte de Italia, Bérgamo, con miles y miles de muertos. Bueno, esto podría llegar, lo sabremos quizá dentro de algunas semanas, podría llegar a ser algo así. O sea, se le exigía a los argentinos una cuarentena, pero tremendamente dura. Se los metía presos a los que circulaban sin permiso. Y por otro lado el gobierno haciendo esto y el presidente solamente como única estrategia de reacción en la crisis, un pucha. Pero después, 3 días más tarde, tuvimos esta otra crisis que fue simbólicamente, digo simbólicamente porque desde el punto de vista digamos, del operativo no pasa nada si el Estado, con toda la plata que maneja, 350 millones más o menos, paga una compra de alimentos, pero simbólicamente los dos episodios son muy graves porque uno apunta, el de los jubilados, a un leitmotiv fundamental de la campaña del peronismo, no ya solamente en la campaña electoral, sino ya mucho antes, allá por diciembre de 2017, cuando Macri hizo esa pequeña modificación de cálculo de jubilaciones, con los jubilados no. Y bueno, y esto fue una impericia muy grande que no tuvo consecuencias para los funcionarios. En cambio, afortunadamente el presidente sí, después del segundo error de los sobreprecios en la compra de medicamentos, sí, al principio su reacción fue insuficiente, claramente, esto de decir, bueno, la compra no se hace, pero bueno, finalmente para poder proteger la cabeza de Arroyo, el ministro, prestigioso ministro de Desarrollo Social, echó al funcionario y renunciaron varios más. Así que tardó el presidente en vacunarse contra esa peste simbólica. Veremos cómo sigue. Yo te quiero mostrar, quiero que recordemos, el programa pasado te mostramos cómo los expertos en comunicación, en una encuesta propia, vienen juzgando la comunicación de estos 3 líderes políticos, Rodríguez Larreta en La Ciudad, Fernández en La Nación y Kicillof en la provincia, la comunicación. Y estábamos viendo que, bueno, obviamente Larreta está ganando y siguió subiendo con un 80% de aprobación de los comunicadores y que Fernández había subido mucho justamente cuando se había mostrado en televisión al lado de Larreta, no solamente por contagiarse quizás de su buena imagen, sino por el gesto de apertura de un peronismo que normalmente no es abierto a dialogar con opositores,
le generó esta subida en aprobación y luego acá recordemos que tuvimos esta decisión del presidente Fernández de reabrir la grieta, ¿no? Vos te acordás, el presidente tildando a los empresarios de mezquinos, de miserables, ya los había tildado antes de avivados y qué sé yo, bueno, a todo esto. Mientras el presidente hace un esfuerzo por reabrir la grieta, una estrategia dudosa o no, para reabrir la grieta, para buscar una confrontación nueva con los empresarios, ¿qué hace el gobierno? Va y compra productos de primerísima necesidad en una situación muy grave con sobreprecios, ¿no? Entonces, después veremos si el presidente ahora está en condiciones de volver a tildar a los empresarios de miserables. Pero bueno, habíamos dicho que afortunadamente para el presidente la reapertura de la grieta no lo afectó demasiado, apenas bajó 2 puntitos. Claro, no pudo seguir subiendo como Rodríguez Larreta, pero no lo afectó. Y veamos ahora una encuesta de Taquión, esta encuestadora de Sergio Doval, que está mostrando, ¿no?, respecto de las diferencias que aparecieron entre el presidente y algunos empresarios. ¿Usted cree que es normal que pase una situación así, en un momento así, que le preocupa, que es una actitud muy kirchnerista, obviamente, y apoyo al presidente porque los empresarios también deben colaborar 45%? Entonces vos fíjate con que en general en su electorado la grieta, está bien, uno podría decir mucho mejor sería que fuera mayoritaria esa aprobación, pero en su electorado, el peronismo del conurbano, del segundo y tercer cordón, cayó bien. Ahora, pasame por favor, Javier, al próximo. A nivel general, ¿para quién cree que gobierna el presidente Alberto Fernández? Y vos fíjate que el que gana es el para todos por igual y seguido por para los más vulnerables. Y esto es un resultado previo al escándalo de la compra del aceite, los fideos con sobreprecios. Quiere decir, veremos cómo impacta esa pregunta en los próximos días, pero el gobierno se autoboicoteó esta estrategia, insisto, polémica, según mi visión, polémica, de reabrir la grieta en un momento como el que estamos. Bien, yo quisiera que veamos otra encuesta de Alejandrina Retamar, una encuestadora santafesina, que hizo varias preguntas. Bueno, ¿cómo evalúa el desempeño de Fernández? Esto es una encuesta telefónica, aclaro, porque los resultados son muy diferentes. Taquión le da un desempeño positivo de más del 70%, mientras que acá el bueno y muy bueno no supera mucho más del 30%, y regular, mucho regular. ¿Y por qué motivo? Bueno, mucha gente lo ve que se puso al frente de la crisis, que es lo único que se podía hacer, 41%. Quiere decir que la gente, dentro de todo, se lo toma como que el presidente, bueno, está haciendo lo que puede, lo cual no es malo. Y quiero que veas el próximo cuadro. A ver, ahí está. La aprobación, si debe crear un nuevo impuesto, que seguramente que lo va a hacer, para los que ya pagaron el blanqueo, un impuesto adicional a todo esto. Vení, a todo esto. Por un lado, el gobierno, el presidente ya dijo que le parece demagógico que los funcionarios y los políticos se bajen sus sueldos, mientras en el sector privado mucha gente se va a morir de hambre. Mucha gente se va a morir de hambre. Muchas empresas no van a pagar los sueldos, no van a poder pagar los sueldos. Y en paralelo les van a cobrar a los privados un impuesto mayor, que en esta encuesta telefónica tiene un enorme grado de desacuerdo, Mientras tanto, la gente va a pensar, mucha gente va a pensar, me van a cobrar el impuesto para después poder comprar los alimentos con sobreprecios, o el PAMI, el alcohol en gel, 3 veces más caro. Bueno, y quiero que veas, habíamos hablado de los medios de comunicación, a ver si podemos, Javier, el próximo, ahí está. ¿Quiénes son los primeros en informar en la pandemia? Bueno, están compitiendo las redes sociales y los medios tradicionales, pero cuando se pregunta quién es el más objetivo en el manejo de la información, acá en esta encuesta, donde tiene más peso la clase media,
El doble de aprobación lo tienen los medios tradicionales sobre las redes sociales, todo un dato. ¿Y quién es más creíble? Los medios tradicionales sobre las redes sociales. Esto es todo un dato. Nunca los medios han tenido en los últimos tiempos tanta audiencia como ahora y tanta credibilidad. Ahora, por supuesto, nunca los medios han tenido tan poco ingreso publicitario. De todos modos, un agradecimiento especial de la hora de Maquiavelo a los anunciantes que nos acompañan a pesar de todo. Bien, quiero que nos sentemos para hablar un poco de lo que ya habíamos hablado en el programa pasado, repasarlo, está en YouTube, que es el día después de la cuarentena, el día después de la pandemia. Hay muchos ideólogos en la izquierda y en parte del peronismo que ya están imaginando una Argentina con mucho menos empresas, con mucho menos iniciativa privada y con mucho más Estado. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es qué tendrían que hacer los empresarios para que esa opinión pública, bueno, cambie. Quédate. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. Frente al aislamiento internacional obligatorio, en Argentina tenemos una a favor. Cuando las fronteras se cierran, lo único que te asegura el abastecimiento de medicamentos es la industria farmacéutica nacional. Somos una industria estratégica para la política sanitaria de nuestro país y es de un enorme valor contar con una industria nacional que produce y autoabastece medicamentos seguros y eficaces que garantizan el acceso de la población a la más amplia oferta de especialidades medicinales. Por eso, ante esta emergencia, detrás de tus medicamentos estamos nosotros, los laboratorios argentinos. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Con BBVA, opera desde tu casa. Ingresa a bbva.com.ar y genera tu usuario y clave digital solo con tu DNI y en 3 simples pasos. ¡Listo! Ya podés operar en banca online o en la app de BBVA. Conoce más en bbva.com.ar. Excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Seguimos en la hora de Maquiavelo y tenemos el honor de tenerlo en plena pandemia a Yamil Santoro. Yamil Santoro es un joven político liberal. ¿Cómo te presento? ¿Como fundador de un partido nuevo? Sí, un partido que se llama Mejorar. Soy el fundador y además actual presidente. Mejorar. Mejorar. Y un poco esto que vos planteabas antes, quizás de la falta de representación de ciertas ideas, de defensa de la iniciativa privada. Digamos, Argentina tiene un sesgo claramente hacia el estatismo, claramente hacia... ¿Te lo puedo mostrar antes de Por que favor, sigas? pongámosle números al problema. Yo sé que si vos mirás la hora de Maquiavelo ya lo viste, pero no me canso de mostrarlo. Lo voy a mostrar todas las veces que sea necesario. Esta encuesta del Pew Research Center hecha en unos 40 países, en donde se ve
el acuerdo de las opiniones públicas de esos países con la idea de la economía de mercado y la idea del capitalismo en general, donde vemos, por supuesto, el naranja es que está en desacuerdo, el verde que está de acuerdo con esa idea, y todos los países capitalistas en general son favorables a la economía de mercado, y por supuesto los que convivieron con el comunismo, como Corea del Sur, como Alemania, son recontrafavorables, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, etc. Ahora, quiero que veamos los países emergentes, en donde está nuestra querida Argentina, y acá estamos, mira qué curioso, vamos de arriba para abajo. Vietnam, el país que le ganó la guerra a Estados Unidos, la guerra de Vietnam por imponer el comunismo, hoy es el país más anticomunista del mundo, 95% procapitalista. China, los chinos comunistas, estarán gobernados por el comunismo, pero los chinos son totalmente capitalistas, y vamos bajando, todos los países de la región que aparecen ahí son procapitalistas, Brasil, Chile, incluso hasta Venezuela es ampliamente procapitalista, no sé cómo se lo siguen bancando a Maduro, hasta llegar al último país de la tabla, el último, Argentina, donde ampliamente gana el estatismo 48-33. El promedio de los países emergentes es 62% procapitalista. Esto es una encuesta anterior al gobierno de Mauricio Macri, pero, Yamil, yo te puedo asegurar que Mauricio Macri no hizo absolutamente nada por cambiar ese problema de base cultural que tiene la Argentina de ser fundamentalmente estatista y anticapitalista. Por lo tanto, quizás lo que vemos que está haciendo Fernández en ese sentido, desde el punto de vista político, maquiavélico, es inteligente. Totalmente. Ahí la verdad que no solamente hubo mala praxis del gobierno anterior en materia económica, sino también comunicacional. Sí. Se perdió la oportunidad de la batalla cultural. Sí. Y lamentablemente con esa mala praxis del gobierno... Porque Durán Barba decía que no hacía falta darla porque la gente no quiere escuchar. No sé, Es que tampoco vos podés sostener las medidas estructurales que necesita llevar adelante la Argentina si la creencia dominante es que las empresas son malas y que son las responsables de los problemas de la Argentina. Lamentablemente hoy vemos en el presidente que se está reafirmando este discurso, que está volviendo a demonizar al empresariado, mientras a la par se muestra abrazado prácticamente con mafiosos, como el caso de Moyano. Bueno, el caso de Moyano, claro, que no lo mencionábamos en el editorial, pero fue también un temita que hay que ver quién le aprueba el abrazo con Moyano, ¿no? Incluso en el conurbano. Yo he visto hasta resistencia por parte de propios votantes del Frente de Todos, que vieron eso de manera muy negativa, pero yo lo veo como una señal muy peligrosa, porque de alguna manera poner, digamos, al frente de la imagen que el gobierno está brindando en el contexto de la crisis a una persona como Moyano y a la par atacar al empresariado, lo que está planteando es que el gobierno va a buscar, probablemente aprovechando este contexto, y ya se ve con distintas medidas que están tomando, avanzar no solamente sobre las libertades civiles, como lo está haciendo en un contexto que algunos pueden considerar razonable, sino también probablemente luego avanzar sobre el empresariado. Y eso es muy complejo, porque la verdad es que no hay ningún caso, ahí mencionábamos Venezuela y otros casos más, donde esta mayor injerencia del Estado como administrador de la economía haya resultado en algo bueno. No, lo de Venezuela es un ejemplo que creíamos que iba a vacunar a la Argentina, pero bueno, lamentablemente hay que decirlo, el gobierno de Macri fue demasiado malo. Fue demasiado malo y al mismo tiempo, al no haber dado la batalla cultural, tampoco generó las condiciones para que aún por fuera de Juntos por el Cambio apareciese quizás una alternativa al Frente de Todos que levantara valores razonables, procapitalistas, republicanos, lo que fuera. Podemos pedirle a nuestro director, a Javier, que muestre la captura de la nota de la semana pasada, ahí está, en Infobae. ¿Por qué los empresarios necesitan urgente anticuerpos para el virus del estatismo? Todos los títulos salen ahí vinculados con la pandemia, ¿no? Y esto es porque, bueno, ahí, ¿no? Yamil, vos podías ser uno de los que comuniquen, expliquen por qué los países ricos, prósperos, son capitalistas. Hay muchos, no solamente en la izquierda, sino también dentro del propio gobierno, que se imaginan que es el momento del estatismo, el día después. Yo creo que este tipo de fotos también evidencian uno de los grandes problemas de la Argentina, que es que tenemos empresarios muy ricos, pero al mismo tiempo muy poco, o ciertos empresarios muy ricos, muy poca economía de mercado. Esa mesa te muestra a muchas personas que se han enriquecido gracias al Estado y no gracias a sus negocios. Algunas. Por eso, algunas, otras no. Yo veo ahí una
una cara sonriente que ha logrado bastante de la mano del Estado. Y eso es algo que hay que empezar a plantear en Argentina, que lamentablemente, y se vio ahora con la crisis que vos mencionabas antes en tu editorial, con el tema de los fideos, el gran negocio en la Argentina es estar cerca del poder. Lamentablemente, por los límites que tenemos al comercio exterior, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Sí. Y además, por tener un mercado local bastante chico, estamos generando todas las condiciones para que emprender sea una mala idea, sí, salvo que uno tenga la garantía que el Estado te va a proveer algún tongo, alguna ayuda. Y eso lamentablemente lleva a que los emprendedores, y lo he visto en mucha gente de mi generación que tiene buenas ideas, se va fuera del país. O sea, el problema que tenemos es que Argentina eyecta talento. Bueno, un ejemplo fue el cambio que no quedó claro que se está haciendo sobre todos los emprendimientos tecnológicos. La ley del conocimiento que afecta digamos, a un sector que estaba creciendo muchísimo en Argentina y que estaba exportando miles de millones de dólares. No sé si por enojo con un señor que se llama Galperín, pero se le dio marcha atrás. Se le dio marcha atrás ahora a las posibilidades de las empresas tecnológicas financieras. Todo para atrás. Sí, todo para atrás para beneficiar al mismo tiempo a ciertos jugadores tradicionales. Digo, el avance contra la fintech, que son más eficientes, que de hecho ayudarían hasta a controlar mejor las operaciones que hay en Argentina en términos de comercialización y son una buena alternativa al dinero físico, que en este momento necesitamos que la gente, por ejemplo, no use dinero en papel porque contribuye como vector de transmisión del virus. Lo que vos estás haciendo es justamente atacarlos para favorecer a los bancos. Entonces, lamentablemente en Argentina estamos viendo serios retrocesos en muchos temas, vos acabas de mencionar varios de ellos, donde se está volviendo a métodos arcaicos o viejos para favorecer a cierto sector del empresariado en lugar de buscar la manera de ese sector que quizás se ve amenazado por estos nuevos emprendimientos y que quizás tengan marcos regulatorios distintos, que pasa, como le pasa a los taxistas con Uber, eso aplica para muchas industrias, pero en lugar de ver de qué manera volver más competitivo al que está sobreregulado, están viendo cómo permitirle cazar en el zoológico. Sí, además la pregunta es, nosotros tenemos en Argentina, como en todos los países del mundo prácticamente, el grueso del empleo privado no las dan las grandes empresas, sino las pymes y los pequeños emprendimientos, ¿no? Hay más o menos 4 millones y medio de empleados privados que trabajan en las pymes, lo cual es el 70% más o menos del empleo privado. Y las pymes están sometidas a la misma presión de las grandes empresas. Y no hay siquiera, porque hay una cosa que se llama CAME, que en realidad representa a los sindicalistas, no a los empresarios, no hay nadie que comunique como para que la sociedad entienda que se necesita fortalecer a las pymes y no destruirlas. Te digo nomás. Cuando vos agarrás cualquier legislación, en general tienen previstas excepciones o tienen previstas herramientas de salvataje o lo que fuera. Las pymes en general no tienen ni el conocimiento técnico, ni el tiempo, ni los recursos para acceder a ese tipo de beneficios. Entonces, en la práctica, las pymes terminan enfrentando mayor carga que las grandes empresas que o reciben salvatajes a medida o por tener sus operaciones en blanco logran tener, por ejemplo, estas tasas preferenciales en los bancos y demás, pero además termina llevando a las pymes muchas veces a tener que, lamentablemente, operar con cierta parte de sus operaciones en negro, que eso los pone a su vez en una situación de vulnerabilidad extrema. Muy vulnerable. El ejemplo es que las pymes pagan las mismas cargas sociales que las grandes empresas y tienen los mismos convenios laborales que las grandes empresas y no son los mismos. Entonces, no te extrañe que en Argentina, después de esta pandemia, se venga un desempleo masivo por la quiebra masiva de pymes. Bueno, y acá aparece la disyuntiva en este escenario que vos planteás, que es ¿cómo salimos de esto? Claro, con más estatismo o con más capitalismo. Le pido a Javier la foto para ilustrar para este segmento final que teníamos, que era, ahí está, ¿no? la imagen de Berlín conquistada por los soviéticos, los rusos entraron a Berlín y claro, en una parte, esta discusión la tuvo el mundo hace 50 años. Si íbamos a más capitalismo o al socialismo. Bueno, la parte que fue al socialismo, que es la parte, digamos, que conquistó la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, se fue al comunismo y ya sabemos cómo terminó. Entonces, ¿para qué tener en la Argentina 50 años después ese mismo debate?
Mira, yo creo que la manera más simple de ejemplificar esto es que los que tuvieron que construir el muro para que la gente no se escape eran justamente los comunistas. Quienes la gente se arroja al mar para escaparse. En Cuba. En Cuba. O sea, en donde no permiten salir a la gente, Corea del Norte. O sea, si uno ve todo este tipo de experimentos, lamentablemente, la falta de libertades es lo único que permite que estos regímenes se sostengan, la violencia y la falta de libertades. Lo que nosotros estamos viendo con cierto peligro es que esta situación de pandemia y estos altos niveles de aprobación que vos acabas de mostrar estén permitiendo que el gobierno avance con medidas que permitan sostener este tipo de malas medidas económicas que van a traer más miseria. Por eso ahí creo que hay una idea que hay que empezar a discutir, que nosotros en el partido con Darío Lo Pérfido lo venimos planteando de manera muy clara. Con Darío Lo Pérfido. Sí, que es una cosa es la unidad y otra cosa es la unanimidad. Entonces nosotros tenemos que poner el hombro y tenemos que acompañar para, entre todos los argentinos, salir de esta crisis. Los dos son ex Juntos por el Cambio y este partido no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio. Mejorar. O sea, nosotros cuando estábamos fuimos siempre muy críticos de las políticas económicas y por la falta de internas que justamente impedían que voces disidentes como la nuestra pudieran manifestarse electoralmente, tomamos la decisión de salir. En ese marco, en la disyuntiva del 2019, considerábamos que era mejor que ganara Macri que ganara Alberto, pero eso no implica tener filiación partidaria con Juntos por el Cambio, Cambiemos o lo que fuera. Lo que quiero plantear con esto es que de ninguna manera tenemos que confundir lo que requiere en términos de, si se quiere, grandeza o de posición de estadista, de poner el hombro de este contexto de la pandemia con someterse al poder de turno. Porque al contrario, es en este tipo de contextos donde los gobiernos tienden a cometer abusos. Lo hemos visto con esta compra con sobreprecios que al principio Alberto salió a respaldarla, mismo Arroyo. Claro. El propio Alberto salió a decir, bueno, la compra no se hace, no, se le requería un poquito más. Primero salió a decir que se iba a hacer igual, después salió a suspenderla y luego finalmente tomaron la decisión de echar. ¿Por qué? Porque justamente estamos muchos del otro lado. Esto se llama manejo de crisis por goteo. Es lo peor que puedes hacer en una crisis. La decisión fuerte de decir, echamos al tipo de inmediato. Bueno, ahí el especialista sos vos, aquí yo confío en tu criterio, pero lo que está claro es que si no estuviéramos las redes o no estuviéramos digamos, las fundaciones o los partidos de la oposición atentos y vigilantes a estos temas, las cosas pasan. Sí. Y a nadie le cambiaría, digamos, no había ningún medio de comunicación haciéndose eco tempranamente de este tema. Entonces, si bien es importante esto que vos mencionás de recalcar la importancia relativa que están consiguiendo los medios tradicionales, no perdamos de vista que tanto los partidos opositores como las redes cumplen en este contexto un rol fundamental. Bueno, sin duda. Gracias a las redes sociales también los medios reaccionan. Me despido, muchas gracias, Yamil Santoro, de Mejorar. Y nuevamente, nunca los medios tuvieron tanta audiencia, nunca los medios tuvieron tan pocos ingresos, por lo tanto una apelación a los empresarios, ¿no? Los medios van a ser el campo de batalla de ese debate que se va a repetir evidentemente en la Argentina después de 50 años, igual que después de la Segunda Guerra Mundial. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.